Bueno, en este video vamos a explicar el funcionamiento de un control PI para un horno calentador de pizza. La idea es que este horno cuente con una plataforma, una banda por la que entra la pizza. La temperatura interna, o sea las resistencias, se van a tomar como valores constantes. La pizza entra en el horno con una temperatura, esa temperatura es sensada, y a partir de esa temperatura del alimento, entonces se va a controlar la velocidad a la que el motor va a girar, a la que la banda se va a mover, para que la pizza avance más rápido o más despacio dentro del horno, de acuerdo con su temperatura. ¿De qué modo? De modo que si la pizza está muy fría, entonces que dure más tiempo, que el motor vaya más despacio, y si ya está muy caliente, pues que simplemente pase a una velocidad rápida para que no se sobrecaliente la pizza. La idea entonces, en primera instancia, era comprender el sistema de control de PI, proporcional integral, para el horno. Entonces básicamente lo que se hizo fue un modelado matemático. Vimos que la función de transferencia de un controlador PI, primero, que ya es una fórmula conocida, universal, se le puede aplicar la transformada inversa a Laplace para sacar lo que es la ecuación del sistema, que en todo caso también es una ecuación conocida, en la que nos queda el voltaje de salida en función de las resistencias, los capacitores y la integral del voltaje de entrada. Entonces básicamente con ese modelado matemático procedimos a diseñar un circuito en primera instancia, aplicando op-amps, amplificadores operacionales, específicamente los 741. Básicamente el primer amplificador estaba conectado como integrador proporcional, teníamos un segundo como amplificador inversor, y además, para hacer la comparación y sacar la señal de error, lo que hacíamos era pues un comparador entre la señal de referencia que teníamos y lo que viene a ser la señal de salida del sistema, para que entonces, de acuerdo con los valores de referencia y de salida, o sea el valor real de temperatura que estamos sensando, así el motor se moviera más lento o más rápido. Nos ayudó a comprender que lo que se está haciendo realmente es un PWM, es adaptar o modificar el valor y los porcentajes de un PWM, que viene siendo la señal que controla la velocidad del motor. Entonces empezamos a aplicarlo ya con un Arduino, ya en programación más limpia, y pudimos ver su funcionamiento en las gráficas que les mostramos acá en el video. Básicamente, en la gráfica, la línea azul viene siendo la temperatura sensada y la línea roja viene siendo el porcentaje de acción de trabajo del PWM. Vemos como entre más baja la temperatura, más bajo va a ser el valor del PWM. ¿Qué quiere decir eso? Que si la pizza está muy fría, entonces el motor va a moverse bastante despacio para darle tiempo a la pizza de que se caliente, de que esté bastante tiempo expuesta al calor de las resistencias del horno para que la pizza se caliente. Si la temperatura, por el contrario, sube, entonces el motor va a querer moverse más rápido para que la pizza, en este caso, no se sobrecaliente, no se nos queme y salga pues a la temperatura deseada. Básicamente ese es el funcionamiento. Como se puede ver en las gráficas, se hicieron pruebas con diferentes ambientes fríos, calientes, temperatura de la mano, temperatura ambiente, agua fría, para demostrar que efectivamente la señal del PWM, la señal roja, varía en función de la temperatura, que es la señal azul, que sensa en este caso el sensor que tenemos, que es el DS18B20. Vemos en la gráfica cómo es proporcional, como si se nota la diferencia cuando se cambia la temperatura, cuando esta baja y cuando esta sube. También el valor del PWM va a subir, aumentando la velocidad del motor o la temperatura de las resistencias. Ese es el funcionamiento de nuestro controlador PI para un horno calentador de pizza. ¿A qué conclusiones llegamos? Bueno, efectivamente el sistema cumple con lo esperado, ¿verdad? Funciona tal cual se quiere. Sí se ajusta la velocidad dependiendo de la temperatura, y la temperatura está en constante revisión, de modo que no hay lapsos sin sensado.
Además, vimos que el sensor que tenemos ofrece muchas oportunidades de mejora, porque este sensor está diseñado más que todo para ambientes, para medir temperaturas de espacios, y su velocidad de respuesta no es tan grande. Entonces, por ahí ese lapso de tiempo de respuesta nos puede afectar el sensado de la pizza, y además que el sensor no sabe distinguir entre un ambiente y un punto en específico en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que él no sabría distinguir entre el calor de las resistencias y la temperatura de la pizza en sí, y lo que nos interesa es sensar específicamente la temperatura de la pizza, ignorando las resistencias. Entonces, por ahí, utilizando un sensor más específico para el uso que le necesitamos, pues simplemente es cambiar de sensor y ya todo lo demás se puede implementar mejor y podemos tener un sistema más eficiente. Por otro lado, estamos tomando las resistencias como valores constantes, pero si evaluáramos y analizáramos las resistencias como valores variables y que también pueden ser controlados, podríamos generar un sistema de control más amplio, más complejo y muchísimo más eficiente, porque incluso las mismas resistencias se pueden controlar con la señal PID, con la señal PWM, perdón. Porque incluso las mismas resistencias se pueden controlar con la señal PWM. Haciendo cálculos, acomodándolos, habría que generar una relación entre el PWM de la resistencia y el PWM del motor, pero básicamente así es como funciona nuestro horno calentador de pizza.